Integramos hasta ahora en nuestros estudios de Washington, D.C., estudios de NTN 24, a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina, del Instituto Cato. Señor Hidalgo, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Señor Hidalgo, la primera pregunta que le quiero hacer es si usted cree que es este el momento de la democracia en Venezuela. ¿Cree usted que estas protestas ciudadanas finalmente van a llevar a la caída del régimen chavista y el regreso de la democracia a Venezuela? Todo depende de cuánta sea la presión que se le aplique al régimen. Hemos visto protestas en el pasado que no han llegado a ninguna parte. Ciertamente, las circunstancias externas han podido conspirar en algún momento contra los movimientos democráticos en Venezuela, y vimos que la última vez que hubo protestas masivas en Venezuela, hace aproximadamente 3 años, de manera casual también hubo protestas en Ucrania que llamaron la atención mucho de la comunidad internacional y que desviaron la atención de lo que ocurría en Venezuela. En este momento también vemos una circunstancia desfavorable para la situación en Venezuela en cuanto a la atención de la comunidad internacional, y es el tema de Siria. El régimen de Maduro, el régimen chavista, es muy hábil también a la hora de reprimir ese tipo de situaciones. No incurre en una represión masiva que llame la atención de la comunidad internacional. O sea, por ejemplo, recordemos las protestas del Maidán en Ucrania, donde hubo 50 muertos en un día. El régimen chavista es muy hábil, evita ese tipo de circunstancias. Hemos visto que en las últimas semanas en los últimos días, 2 semanas ha habido 3 muertos en Venezuela. Son represiones selectivas. Hace unos años hubo 50 muertos en el transcurso de unas 3, 4 semanas. En fin, es una circunstancia muy complicada. Depende del pueblo venezolano mantener la presión sobre el régimen de Caracas, el régimen de Nicolás Maduro. Si la presión se mantiene, lo que vimos anoche en Barquisimeto, esa protesta espontánea en donde se le tiró huevos y se le tiró todo tipo de proyectiles al presidente Maduro, ciertamente denota de que el pueblo venezolano está harto del régimen. Sin embargo, tiene que haber algo más para que se logre ese punto de inflexión hacia el régimen venezolano. Señor Juan Carlos Hidalgo, una de las premisas en Venezuela e incluso en gran parte de la comunidad internacional que de manera ascendente ha venido solidarizándose con esa causa, que no es otra sino el regreso de la democracia a Venezuela, muchos sectores aseguran que de una dictadura, o por lo menos de la dictadura en Venezuela, se puede salir a través de elecciones populares. ¿Cómo entender esta frase, señor Hidalgo, teniendo en cuenta el régimen autoritario de Nicolás Maduro? ¿Es posible que él permita en algún momento unas elecciones libres y espontáneas? Jefferson, usted ha puesto sobre el tapete la cuadratura del círculo. No puede haber elecciones en una dictadura. Es un non sequitur. Y esa es la cuestión que lamentablemente siento yo que ciertos elementos de la oposición venezolana no terminan de entender. No se puede exigir una elección cuando el Consejo Nacional Electoral está absolutamente topado por elementos de la dictadura. Estamos lidiando con una narcodictadura. Primero empecemos por ese elemento. O sea, aquí no estamos hablando con elementos de que van a ir a una elección dispuestos a perder y dispuestos a que si pierden van a ir a retirarse en una hacienda a recibir su pensión del gobierno. No, estamos frente a individuos de que si salen del poder, muy probablemente enfrenten la cárcel, la extradición o circunstancias incluso peores. Así que ese elemento tenemos que ponerlo sobre el tapete. No podemos estar bajo la ilusión de que podemos tener elecciones libres y elecciones justas en un régimen de dictadura. La Constitución de Venezuela, en su artículo 350, contempla el único escenario que cabe en estas circunstancias, que es la desobediencia civil. La Constitución, esto no es un elemento anticonstitucional, no es un elemento antiinstitucional. La Constitución de Venezuela, en su artículo 350, contempla que el pueblo tiene el derecho a desconocer a un gobierno que se vuelve ilegítimo
porque se ha vuelto autoritario, se ha vuelto dictatorial. Ese es el llamado que la oposición venezolana debe hacer. No debe hacer un llamado a las elecciones, porque sabemos que serían elecciones injustas, y ya hemos visto elecciones en el pasado, como la elección presidencial pasada, que le fue robada al candidato Capriles. Lo que tiene que hacer la oposición es un llamado al desconocimiento de cualquier autoridad de este gobierno. Y eso es lo que tiene que hacer en este momento los elementos de la sociedad civil venezolana. Precisamente desde Caracas continúo con el gobernador Enrique Capriles, uno de los principales líderes de oposición que hoy nos está acompañando en un momento clave en Venezuela. Señor Capriles, ¿teme usted que así como de manera ilegal, como lo ha dicho la oposición, le impusieron a usted una inhabilidad? ¿Teme usted que con esos mismos métodos, con esos mismos argumentos, Nicolás Maduro quizás tome la decisión de enviarlo a usted a prisión? Mire, yo tengo una prerrogativa constitucional, una inmunidad. Cualquier denuncia que el gobierno quiera hacer tiene que tramitarla a través de la Fiscalía y corresponde a la Fiscalía, a la Fiscal General de la República, solicitar ante el tribunal un antejuicio de mérito. Yo ejerzo mis derechos, tengo la obligación, además, así me lo establece el artículo 333, los venezolanos investidos o no investidos de autoridad, debemos colaborar en restituir el hilo constitucional. Eso está en nuestra Carta Magna. Yo estoy cumpliendo mi deber, lo voy a seguir haciendo, no le tengo temor a las amenazas del gobierno. Yo ya estuve preso, ya sé lo que es pasar por allí. Y si el gobierno cree que llevándome a la cárcel va a evitar el cambio, creo que también otra vez vuelve a sacar mal sus cuentas, y creo que lejos de salvarse, de extender el tiempo, creo que estaría acelerando su fin. Pues bueno, ahora vamos a hacer una primera pausa comercial. También estamos con Juan Carlos Hidalgo de nuestros estudios en Washington, no sin antes leer algunas de las respuestas a la pregunta que hemos planteado hoy aquí en el programa La Noche. Las protestas de los últimos días, ¿a su juicio lograrán la caída del chavismo y el regreso de la democracia a Venezuela? Opiniones de nuestros televidentes que llegan a través de las cuentas de Twitter a esta hora en el programa La Noche. Carlos dice lo siguiente: ojalá caiga por tierra el chavismo de Venezuela y viva la democracia de Venezuela. Otro televidente, Elvia, dice lo siguiente: sí, definitivamente sí, aunque va a costar vidas humanas. Ojalá que no sea así, pero bueno, son opiniones de nuestros televidentes. Satrina dice lo siguiente: al venezolano le falta pasar por mucho más trabajo para buscar la forma de salir del chavismo. Son opiniones de nuestros televidentes que también hasta ahora nos están siguiendo a través de redes sociales y a través de nuestra cuenta YouTube en Venezuela, porque NTN24 está censurada nuestro canal está censurado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a hacer una primera pausa, los dejo con estas imágenes que quiero que vean en este momento. Protestas antigubernamentales de la última semana en las que varios líderes de oposición han resultado lesionados. Una de ellas, la coordinadora del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado. Ya regresamos con La Noche.